AGN Prensa Sindical. La columna de Walter Peña sobre teatro obrero argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo para todos los compañeros y las compañeras desde aquí. Y nada, nos quedó pendiente la última vez que hemos conversado de que íbamos a empezar a hablar un poco de lo que fue el teatro obrero argentino de la Confederación General del Trabajo. ¿Sí? Estamos hablando de la época del primer peronismo y del segundo peronismo. Dentro del marco de esas políticas culturales del primer peronismo, el teatro era una disciplina artística muy bien posicionada, digamos, ¿no? Un espacio de relevancia, ya que ofrecía muchas posibilidades, ¿no? El teatro tenía la cuestión de la literatura, tenía la expresión, tenía el sentimiento, tenía un carácter pedagógico, tenía la identificación, más allá de la actividad recreativa de por sí que tiene, ¿no? Era una comunicación muy directa con el público, es por eso que el teatro obrero argentino, así denominado, toma mucha fuerza dentro de la Confederación General del Trabajo. Cumplía una función social muy fuerte, ¿sí? Esta daba una cantidad de posibilidades para el encuentro y poder así contrarrestar cierta cultura elitista preexistente en ese tiempo, ¿no? Más allá de los eventos masivos y las representaciones que se realizaban, había mucha actividad popular, ¿no? Donde se podía participar con los hijos, los obreros, a precios muy populares y gratuitos, en teatros oficiales, en el espacio público, y de esta manera se le iba dando cada vez más lugar y contrarrestando una política cultural más elitista, más concentrada en un sector. También se le daba mucha importancia a lo que era el teatro para niños de la Nueva Argentina, así se lo denominaba, ¿no? Y se creaban concursos de obras dramáticas, conferencias, seminarios, y de esta manera se iba cada vez más explayendo esta disciplina entre todos los obreros y el pueblo en general. En el segundo mandato peronista se intensifica mucho más esta actividad, este rol del teatro. Empieza a diseminarse cada vez más, no solo en la capital, en el conurbano, sino también por las provincias. Esta construcción de proyecto reunía a los obreros a través de la educación, el esparcimiento y obviamente los sindicatos como elementos centrales. Y no solamente era una cuestión de sostener una planificación de representación cultural a través del teatro, sino también que se trabajaba en la modernización de espacios culturales, o creación de nuevos espacios culturales y teatrales. Dentro de este proceso de modernización, podemos poner un ejemplo. En el año 48, el Teatro Obrero de la CGT es dirigido por un escritor y un poeta y director cinematográfico muy reconocido, José María Fernández Unzaín, y este elenco, que era un elenco reunido por obreros, ¿no?, pertenecientes de distintos gremios, que después de su jornada de trabajo concurrían a los ensayos o a las clases formativas que estaban a cargo de diferentes maestros y docentes que iban conteniendo y formando ese grupo de obreros actores, digamos. Este estreno de estas producciones teatrales del teatro obrero las realizaba generalmente el Teatro Nacional Cervantes. En su mayoría era un gran estreno, una gran gala de estreno donde participaban autoridades nacionales, municipales, provinciales y en la mayoría de los casos el presidente de la nación y la primera dama. Y posteriormente a esto el elenco realizaba una gira por capital, conurbano, y después en otras etapas se fueron creando otros elencos de obreros provinciales, empezaron a realizar más giras provinciales, regionales, y cada vez produciendo
esas estéticas populares, ¿no? Que tenían que ver más con el nativismo, con el sainete. Se seleccionaban textos del teatro universal muchas veces, que a través de la disciplina artística establecían un contacto entre el pueblo y la cultura universal. También se incluyeron obras escritas especialmente para el elenco, que estaba conformado por los obreros de diferentes sindicatos, ¿sí? La planificación de la Confederación General del Trabajo pretendía buscar este carácter popular en el teatro obrero. Y dentro de este repertorio, con algunos directores reconocidos y autores reconocidos, también se empiezan a insertar a figuras más populares dentro del medio artístico, y es así como dirigen a estos grupos de teatro obrero de la CGT figuras como Lola Membrives, Luis Sandrini, Iris Marga, digamos, que hicieron dirección y puesta en escena de estos elencos, ¿sí? Las piezas eran las mismas, pero intervenían estos artistas para darle otro carácter y otro acercamiento al pueblo, digamos, ¿no? En este caso. El peronismo logra y considera como agentes culturales de su gobierno a esta cantidad importante de nuevos productores culturales que se empiezan a insertar en las clases medias y altas también. Una de las características que distingue al teatro obrero de la CGT de otros proyectos culturales es que en este caso el peronismo y los obreros no solo ejercen el rol de espectadores, sino también el de productores culturales. Es decir, no era una actividad que se limitaba al consumo solamente. En efecto, participaban preferentemente con actores de calidad, aunque en algunas oportunidades lo hicieran como dramaturgos. O sea, cabe destacar esto porque me parece que es importante mostrar de que no solo eran actores, en algún caso podían hasta dirigir sus propios grupos, y también se suma a esto la dramaturgia, porque siempre eran materiales literarios de figuras reconocidas, grandes letrados, y en este caso hay una obra que, para poner un ejemplo, titulada El borracho y el doctor, que pertenecía a Ángel Costa, que era un obrero de la fábrica argentina de alpargatas. Esa obra se seleccionó, se confirmó y pasó a integrar el repertorio de estos elencos del teatro obrero argentino. ¿Qué consecuencias podemos decir que se destacan a partir de estas políticas culturales y en particular de estas experiencias? Es la inclusión. La consecuencia fue la inclusión. Se incluyó y se formó a nuevos espectadores que el peronismo realizó a través de la organización de estas actividades teatrales. De esta manera se ingresó un nuevo grupo de nuevos espectadores. Destaquemos que los modelos de culturales propios del peronismo provocaron tal revolución que ingresaron en masa al sistema de cultura popular, que estaba muy sectorizado en un grupo de gente que consumía la cultura, entre comillas. Las masas peronistas participaron de costumbres y estilo de vida de los sectores medios, incluyendo los modos, las conductas de ese consumo de esos sectores sociales. A partir de la ejecución de estas experiencias también se posibilita la consolidación de una cultura obrera que incluya entre sus contenidos a la alta cultura, que era una cultura que existía antes para un grupo elitista y quizás oligárquico, como la cultura popular, ¿sí? Es decir, de este modo los gobiernos peronistas, a partir de esta inclusión de nuevos espectadores en forma masiva, llevan a cabo un proceso de modernización cultural. Bueno, seguiremos conversando un poco sobre
sobre distintas temáticas y disciplinas culturales. Les mando un gran abrazo a todos y bueno, y a disposición. Y cuidémonos entre todos en este tiempo de pandemia. Producciones de AGN Prensa Sindical. Podcast.